Bueno, primero, bienvenida Paula, acá. Les cuento a todos que estoy con alguien que para mí es muy importante, Paula Vistagnino. ¿Dije bien tu apellido? Sí, Vistagnino. Muy bien. Que escribió, bueno, tiene varias notas, pero escribió el libro Te Serviré. Es un libro que en el feminismo, quienes luchamos contra el patriarcado, lo vemos como, bueno, una punta inicial muy importante. Así que, bueno, bienvenida y espero que te sientas cómoda, a gusto, en este recorrido de algunas preguntas que te quiero hacer. Bueno, muchas gracias y me alegro de que el libro también sea leído de esa manera, ¿no? Porque creo que por vivir en este tiempo simplemente hay claramente una mirada, o por lo menos me interpeló el tema también desde un lugar, desde el feminismo, ¿no? Digamos. Bien, bueno, entonces vamos así todos y todas y todes nos entienden de qué estamos hablando. El libro se empezó a conocer, Te Serviré, y bueno, todo el mundo, por lo menos en el feminismo, empieza a charlarlo, a discutirlo, en clave de desarmar el poder de la Iglesia del Opus Dei. Pero contanos primero, ¿qué es el Opus Dei y de qué hablas en ese libro? Sí, el Opus Dei es una institución plenamente parte de la Iglesia Católica, o sea, vive en el seno de la Iglesia Católica, tiene la aprobación de la Iglesia Católica desde hace... En España desde antes de la década del 50 y ya después en el Vaticano también. Y además es una institución que dentro de la Iglesia Católica se propuso ser, y lo consiguió porque está en 68 países del mundo y se expandió con muchísimo poder, ser una institución que surgió o que se usó para combatir a la izquierda en América Latina, a los movimientos de izquierda desde la década del 60 fuertemente, y después a la izquierda dentro de la Iglesia, ¿no? Todas las teologías de la liberación y demás. El Opus Dei fue una institución aliada de Juan Pablo II, puertas adentro de la Iglesia y puertas afuera de la Iglesia. De esa manera se forjó mucho poder en nuestros países. Y para definirla, o como ellos se definen, ellos dicen que son solo un mensaje espiritual, cosa que no es cierta y después podemos profundizar, no es cierta en absoluto, es una gran mentira, son sobre todo una estructura de poder y una gran estructura de poder, pero para la Iglesia es una figura única que les dio Juan Pablo II, que es la de prelatura personal, y esto es una institución que... la única dentro de la Iglesia que no responde a la organización geográfica de la Iglesia, no responde a los obispados, ¿no? a esa autoridad. Es una especie de pirámide dentro de la pirámide que es el Vaticano, pirámide en sentido literal, ¿no? Jerarquía con una cabeza y su líder solo responde al Papa, pero hasta hace muy poco tiempo ni siquiera, porque nadie se metía con ellos de alguna manera. Lo que dicen es que buscan la santidad de la vida ordinaria y eso significa que su invitación es a que personas laicas, jurídicamente laicas, profesionales, civiles, llamémosle, de todas las profesiones, pero de profesiones destacadas dentro del Estado, del mundo privado, del mundo del poder, de la política, del dinero, de la justicia, formen una especie de élite que logre insertar en la sociedad la religión sin tener fachada de religión. Entonces tienen toda una cantidad de triquiñuelas, podríamos decir, para ocultarse desde sus lugares. No tienen nombres religiosos, ellos no visten ropas religiosas, salvo los curas que son el 2% de la organización. No se presentan como sus instituciones como siendo del Opus Dei, y no son ni curas ni monjas, sino que son numerarias, supernumerarios, todas figuras propias y que además no se dicen. Ellos no cuentan su pertenencia afuera. El poder no solo lo manejan, digamos, con ser parte de esta organización, sino tienen dinero. Vos hablás bastante de esa cuestión, ¿no? El aspecto de la unidad, poder-dinero, ¿cómo lo logran? ¿Cómo llegan a él? Una ex numeraria que estuvo durante mucho tiempo y llegó a ser directora y demás, me dijo, tienen de todo, pero lo que más tienen es dinero. Cuando surgieron, ya en los estatutos primeros, que son de la década del 40, el Opus surgió en 1928 en España, un periodo de entreguerras, previo al franquismo, pero ya muy cerca, digamos, en la dictadura de Primo de Rivera, tenía esta idea de restaurar la religión en la sociedad, y muy claro, escribe José María Escrivá de Balaguer, su fundador y santo de la Iglesia Católica, escribe que su objetivo es llegar a la nieve de la montaña.
¿sí? Ver la sociedad como una montaña y llegar a la nieve, o sea, a la cumbre. Y desde ahí derretir sus ideas, ¿no? Y entiende muy rápidamente que para llegar hasta ahí lo que necesita es poder y dinero, ¿no? Y después lo hace a través de la religión, por supuesto, que es la tercera pata. Entonces, desde el comienzo, la búsqueda del Opus Dei, porque el Opus Dei busca a quienes quiere que sean sus miembros, y no es que es una invitación abierta, como otras organizaciones de la Iglesia Católica o de otras religiones, esas personas que busca tienen que tener una cantidad de características. Una es ser católicos, ¿no? Ellos hacen una selección de los mejores católicos. En casos excepcionales que les sirvan, te pueden llegar a bautizar, digamos, pero si no, la idea es que ya seas una familia católica. Si tienen algún tipo de linaje, alcurnia y demás, mejor, pero sobre todo que tengan dinero y que tengan contactos y que tengan acceso al poder, es decir, que ya formen parte de esa élite. El Opus no te lleva a una élite, el Opus elige a sus miembros entre una élite que es sobre todo económica, porque tienen muy claro que para ejercer el poder, para tener poder y para llegar al poder necesitan dinero. En primer lugar, porque necesitan casas muy lindas, como son las casas del Opus Dei. Son casas lujosas, casas de campo. En la Argentina yo encontré, cuando investigué la matriz económico-jurídica, encontré 20 asociaciones civiles y más de 150 propiedades, que siempre digo, ninguna es un monoambiente, ¿no? Son grandes extensiones de campo, son edificios en Recoleta, casonas en el barrio de Belgrano, de un cuarto de manzana, digo, este tipo de cosas. Y el dinero lo necesitan para reproducir su estructura inmobiliaria que hace falta para que sus miembros vivan en esas casas y para que los miembros que viven afuera se sientan tentados, digamos, de participar en estos lugares. Y también necesitan el dinero para ejercer el poder, y yo no investigué esa parte, pero está investigada. Por ejemplo, esta santidad del fundador del Opus Dei, que además fue un juicio que está denunciado por ser un juicio muy trucho, y también esta prelatura personal. Se habría pagado, ¿no?, a la Iglesia Católica. Entonces, hace falta mucho dinero para eso, y también tener esa autonomía y que nadie se meta con ellos. También jugó el dinero del Opus Dei en eso. Vos en el libro haces mucho hincapié en esta estructura que tiene el Opus Dei. Para nosotros, para el feminismo, la Iglesia en su estructura reproduce algunas cuestiones que tienen mucha similitud o que tienen algunas comparaciones. Cuando hablamos de iglesia, por supuesto, no hablamos de la fe, ¿no?, de quienes creen, sino hablamos de esa estructura que tiene bastante de verticalismo y de poder y de machismo. ¿Cuánto vos le encontrás de estas similitudes al Opus Dei con la iglesia y cuántas diferencias encontrás? Similitudes todas, lo que pasa es que el Opus Dei es como un paso más, porque el Opus Dei, cuando surge, es una institución de estas neoconservadoras de la Iglesia, posconciliares. En realidad lo que dicen es, bueno, la Iglesia soltó poder. La Iglesia se corrió de lugares como el registro civil, la educación, o sea, se corrió, las sociedades se secularizaron y la Iglesia quedó afuera, y a ellos, por supuesto, que contra eso es contra lo que luchan, es cómo podemos restaurar ese poder de la religión en la vida de las personas. Y entonces, para hacerlo, esto que vos decís y que podemos ver en toda la Iglesia, ellos lo potencian, digamos, ellos lo radicalizan. Claro. Ellos van más allá todavía. De hecho, vos tenés algunas organizaciones de mujeres católicas de repente que están a favor del derecho al aborto. Por supuesto que el Opus Dei está en contra del aborto y de casi todos los derechos y de casi toda la ampliación de derechos y de la educación laica y de todo. Ellos vienen para volver hacia atrás esos pequeños, si querés, esa pequeña apertura que había tenido la Iglesia, les parece mal y quieren volverla atrás, ¿no? Son esto que estamos viendo ahora, como cuando vemos a referentes de la ultraderecha, ¿no?, con cosas que decís, pero esta discusión ya estaba dada, o en todo caso ya hay una ley, entonces podés no estar de acuerdo, pero ya lo hicimos. Bueno, su ideal de sociedad es volver eso atrás, hasta el punto de que los miembros que no son los miembros célibes del Opus Dei, que son los que viven en las casas del Opus Dei, que igual son laicos y ejercen sus tareas en lo público o en la empresa privada, los otros miembros que se llaman supernumerarios,
tienen que casarse, tienen el mandato de tener muchos hijos, y hay una especie de máxima que es que la mujer es santa después del 8º hijo. Entonces la mujer dentro del Opus Dei, pobres, sí, las numerarias, que son las que viven en las casas del Opus Dei, no tienen hijos porque son célibes y castas y demás, y realizan sus tareas en general internas. Los varones numerarios del Opus Dei en general salen, trabajan otra vez en todo el mundo de lo privado, mucho estudio de abogado, mucha estructura del Estado, mucho poder judicial y demás. Las mujeres dentro de las casas del Opus en general no suelen salir, o son docentes en instituciones del Opus Dei y demás. Y aparte, las que se casan, su rol claramente dentro de las definiciones que el Opus Dei tiene es este. O sea, ¿cómo conseguís esta santidad de la vida ordinaria siendo una supernumeraria del Opus Dei? Siendo madre de familia y mujer, no, digamos, madre de familia numerosa. Y además el Opus Dei hace toda una intervención en las vidas privadas de las personas acerca de su sexualidad, su forma de educar a los hijos y todas estas cuestiones. Atrapante todo lo que vas contando. Para poder hacer el libro te topaste como, bueno, con muchos, no sé, investigaciones, denuncias, cosas que la gente te fue contando. ¿Querés comentar alguna que a vos te haya impactado más, con la que más te quedaste, la que abrió quizá el camino para esta investigación tuya? A mí, la investigación para mí arrancó cuando Bergoglio llegó al Vaticano, pues yo tenía información de que Bergoglio era jesuita. Bueno, en ese momento yo tenía tiempo porque estaba trabajando en una universidad y entonces no estaba en un medio todos los días. Pero más allá de eso, yo crecí en el partido de San Miguel, en Bellavista, al lado de Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires, con una impronta no solo militar, sino muy católica, o sea, yo digo sentido común católico conservador. Yo fui a escuela pública siempre, y en mi escuela pública la maestra me preguntaba por qué yo no estaba bautizada y me mandaba a bautizar y me decía que tenía el diablo adentro, estas cosas. Que por suerte, en ese momento no sé si me divirtieron, pero después cuando fui más grande siempre me resultaron bastante divertidas. No me bauticé igual, pero digo, yo en ese momento escuchaba cuentos del Opus Dei, porque Bellavista, que la mayoría de las personas lo tiene identificado como un lugar muy conservador, es uno de los lugares donde el Opus Dei se instaló primero. Y tiene grandes propiedades y tiene mucha presencia, de la manera que digo, con casas cerradas. Entonces siempre vos sabés, ese lugar es del Opus Dei, pero no sabés ni lo que pasa adentro, ni quiénes son del Opus Dei y todo esto. Entre esas cosas que yo supe de chica, supe que existía una escuela de mucamas en Bellavista. Entonces yo ya tenía esa información. Cuando arranqué, que siempre me interesó el tema de la iglesia, quizás probablemente por no haber tenido educación religiosa y crecer en Bellavista. Me tocaron cubrir muchos casos de abuso eclesiástico como periodista en distintos diarios. Y siempre lo miré no solo con extrañeza, sino como a la religión, como algo que efectivamente en Bellavista, yo nací en el 77, cuando yo crecí en los primeros años 80, en esa primera democracia, crecer ahí era terrible. O sea, era terrible el discurso general, las cosas que como que se decían por ser mujer o por personas que eran más o menos de izquierda. Era un mundo surrealista para mí. Ya desde adolescente me daba cuenta de eso. Puedo contar 1000 anécdotas, ¿no? Estuve intendente de Aldo Rico, todos lo recuerdan. Tuve una compañera, la primera nieta recuperada, nacida en cautiverio. Sus tíos vivían en Bellavista y vino a vivir. Y los vecinos no querían que esa nena viviera en Bellavista porque era hija de montoneros, ¿no? Estas cosas. Cuando se hacían los scratches en los 90 en Bellavista, estaba lleno de milicos, digamos, de represores, de genocidas. Iban familias a tirarles piedras a los chicos de hijos que iban a escrachar a estos militares, que uno tenía 2 hijos apropiados que iban a mi colegio público y su mujer era maestra de mi colegio público. Bellavista era un lugar muy particular. Me fui por las ramas, pero a mí todo eso creo que fue un combo en el que siempre miré eso, siempre miré lo militar, siempre miré la iglesia, sin una bajada de línea en mi casa, y bueno, me metí ahí de lleno con el tema. Arranqué muy ingenuamente, arranqué con la pregunta por la fe de las personas, que era algo que también me distanciaba. Yo quería entender por qué las personas tomaban decisiones sobre su vida tan radicales en el siglo XXI. Y lo que me encontré fue, eso era nada comparado con lo que me encontré, que me interesó más como periodista, que es un sistema
de funcionamiento y cómo eso se inserta y qué poder tiene sobre nuestras vidas, ¿no? Que es mucho más interesante. Pero lo primero era que yo iba a contar casi de forma anecdótica historias de vida de personas que elegían la religión como forma de vida y la convicción y la entrega y toda esta cuestión de las mortificaciones corporales, ¿no? Era más esa curiosidad. Y lo que encontré, bueno, fue mucho más interesante. Creo que lo primero que me llamó la atención por fuera de eso y que arrancó un poco con la investigación fue entender cómo se estructuraba esto y cómo se ocultaba esto. Sumado a darme cuenta de que esto no era un grupo de, entre comillas, locos que les gustaba vivir de esa manera, digo, con una mirada prejuiciosa que yo tenía, sino que era una institución que estaba dentro de la Iglesia Católica, o sea, avalada por la Iglesia Católica, la religión, la institución religiosa más poderosa, legítima y popular que hay en nuestros países, y que también estaba avalado por el Estado argentino. Porque el Opus Dei, cuando me preguntan si es una secta, yo digo, bueno, tiene comportamientos sectarios, pero no le puedo llamar secta a algo que el Estado argentino no solo avaló, sino que financió. Financia. Sí, y por ejemplo, en el caso de la escuela de Mucamas, funcionó desde el 72 hasta el 2015 que la cierran, porque no les quedaba otro y porque hubo una denuncia, funcionó con subsidios del Estado, que desde los planes de alfabetización de Onganía, que fue cuando arrancó, con pequeños centros de cultura y hogar se llamaban, mirándolo, no, por supuesto eran para niñas pobres, se les enseñaba a cocinar, a lavar, a planchar, y después esta gran escuela de Mucamas que ya es un internado con toda una lógica de encierro, ¿no? Y de opresión y de manipulación de niñas del interior aisladas de sus familias, pero todo eso, solo por nombrar la escuela, hasta que se cierra en 2015, recibió financiamiento del Estado argentino a través del Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hiper interesante todo lo que nos contás y me quedo pensando en esta contradicción entre los fieles, la creencia, la fe, ¿no? Esta cosa, esta necesidad de creer en un mundo mejor y de rezar por eso, con la contradicción de una estructura como es el Opus Dei que por momentos no tiene nada de humanidad o su propia estructura, digamos, reproduce cosas muy lejos de la humanidad. Sí. Una de las cosas que a mí me acercó a estudiar las historias y que me surgió como primera pregunta cuando escuchaba las historias y cuando me enteraba de los testimonios, que suelen ser bastante iguales, cuando vos agarrás testimonios de distintos países además, yo te decía que el Opus está en 68 países, y vos agarrás las historias de vida, podés empezar contando una historia de vida en Argentina, seguirla en España, seguirla en Filipinas, en Kenia, están en los 5 continentes, porque está todo tan reglado que es un caminito de un camino, ellos lo llaman el plano inclinado, de hecho, la manera de entrar al Opus, ¿no? Es como que vos vas dando pasitos y esos pasitos están muy reglados. Y se aplican estatutos y reglamentos y manuales de cómo tratar a las personas, y esos manuales van completamente en el sentido de la deshumanización de las personas, de la dessubjetivización, ¿no? Yo digo que el Opus Dei funciona como una gran maquinaria en la que entran subjetividades y salen maquinitas. De hecho hay una frase de Escrivá Balaguer que yo la uso en el libro en alguno de los capítulos para contar eso, en la que él dice algo así como que las personas son como tornillos, ¿no? Como piezas de un gran engranaje, y ser un pequeño tornillo es muy importante porque si vos te desajustás se puede caer todo, ¿no? Y las personas relatan esta mecanización que había sobre sus vidas, esta desafectivización, de no permitirles hablar entre ellas, de no permitirles contarse cosas de su vida, de que si alguien estaba mal y estaba llorando, vos tenías que ir a avisar, pero jamás preguntarle qué le pasaba o abrazarla. Entonces lo que me pasaba con todo este tipo de cosas, o bueno, las niñas aisladas como Mucamas, saber que eran capaces de no pasarles un llamado telefónico de su familia, que quizás una vez al mes podía ir hasta un teléfono público de un pueblo a hacer un llamado y reunir plata para eso, y no pasarles el llamado y decirle su hija está trabajando, no lo puede atender.
de ir a visitarlas y que no les permitan visitarlas, de no avisarles cuando se morían sus familiares para que pudieran seguir trabajando y no se angustiaran y no quisieran ir a ver a sus familias. Este tipo de cosas completamente deshumanizantes, además del aislamiento total de las familias y que en muchos casos atraviesa clases medias y altas, o sea, más jerarquías del Opus y también atraviesa a las bajas. A mí me llevaba como alguien que no tuvo formación religiosa, entiendo que la religión, o sea, por un lado entiendo que no, y entiendo la religión, digamos, como una estructura de poder y demás, pero también entiendo que las personas se acercan a una institución religiosa y creería que quienes imparten la religión intentan ayudar a las personas, ¿no? Que se supone que es algo espiritual y que por lo tanto debería hacer de tu vida algo mejor, si se quiere, o preocuparse justamente por la parte más humana de las personas, y encontré todo lo contrario. Entonces quizás eso, y quizás es desde un lugar medio ingenuo, me llamaba la atención y se lo pregunté a muchísimas personas, se lo pregunté al Opus Dei también, ¿cómo es que en una institución que se dice espiritual y que viene para hacer, no sé, trascender a las personas y demás, todos los relatos tienen que ver con esto, ¿no? Con crear estos tornillos o robots? Y a mí esas cosas me parecen, o sea, fueron de las que me atraparon también, ¿no? Para intentar contar, y también me generaron esta sensación de poder impune en un punto para operar sobre la vida de las personas, de injusticia total, sobre todo en el caso de las mucamas, porque hay una cuestión de clase que se suma, o sea, todo el sistema opresivo y de manipulación de las personas dentro del Opus Dei para hacerse del Opus Dei, para tomar compromisos de por vida, para someterse a una dirección espiritual, aislarse de sus familias, entregar su dinero, todas las cosas que tienen que hacer, autoflagelarse y demás. Todo eso es muy similar en los miembros de clases medias y altas, mujeres y varones, y en las mujeres elegidas para servidumbre, que son de clases bajas y que nunca pueden ser ninguna otra cosa dentro del Opus Dei. Entran como eso y siempre serán eso. Es muy similar, pero en el caso de la servidumbre y de estas mujeres que el Opus Dei sale a buscar solamente porque necesita servidumbre, porque nunca les interesaron las bases de la sociedad para nada más que para eso, y todas las iniciativas que tienen que ver con, tienen iniciativas en el campo, por ejemplo, tienen centros de formación rural, que son iniciativas que cuando vos ves de qué manera se educa a las personas, se las educa para ser peones, para respetar la autoridad del patrón, o sea, es para trabajar en el campo, pero con esta mirada. Estas mujeres para trabajar como mucamas, pero siempre con esta cosa jerárquica, ¿no? Me voy por las ramas, pero digo, a las mucamas cuando las educan les piden que jamás miren a los ojos a los hombres que sirven, ¿no? No conocen los nombres ni los pueden conocer, no les pueden hablar, ¿no? Simplemente tienen que servir la mesa de forma silenciosa y todo lo que tienen que hacer con sus jerarquías femeninas. Además es completamente sumiso y de recibir órdenes. Digo, a mí toda esa parte, digo, ¿y dónde está acá la religión, digamos? O esa parte de la religión que yo desde afuera digo, se supone que vas buscando algo que te enriquezca, ¿no? Si querés espiritualmente, o que te haga ser más compasivo, ¿no? La Iglesia Católica habla mucho de compasión y todo esto. Y yo en el Opus Dei no encontré nada de eso. O sea, no encontré. Por ahí había una excepción de alguien que las personas te dicen, bueno, esta persona era un poco más amable, ¿no? El Opus Dei tiene un lema que es como el Opus Dei, la obra es familia y es milicia, ¿no? Y la mayoría de las personas te dicen, bueno, de familia había muy poco, de milicia casi todo. Claro. Claro. Y esta estructura que vos mencionás, que del cuento de la criada es como, ¿no? Pareciera mucho. También tiene abusos, además de estas manipulaciones. ¿Hay abusos sexuales? Sí. Sí, durante mucho tiempo las personas del Opus Dei que se fueron y que están denunciando el Opus Dei, no porque creyeran que no había realmente, sino porque decían, bueno, el problema estructural del Opus Dei no es el abuso sexual, sino que es este abuso de conciencia, psicológico, económico y demás, pero no es lo característico. Entonces, como no querían demasiado hablar del tema. En el último tiempo se empezaron a conocer casos
Hay casos, como hay en muchas instituciones, como hay en casi toda la Iglesia Católica. No podría decirte, pero creo que no tiene la incidencia que tiene en el resto de la Iglesia, porque hay una cuestión de un control para todos los miembros del Opus Dei, en estas casas del Opus Dei y demás, muy total. Entonces es más difícil, pero hay casos de chicos, adolescentes, estudiantes de colegios del Opus Dei que de repente iban a un campamento y estaban con numerarios. Hay casos de personas que habían ingresado como numerarios siendo adolescentes y que algún sacerdote. En España hay varios casos ya denunciados también en colegios. El caso Gastelueta es uno de los más conocidos. Y lo que hay también, que sí es igual que en el resto de la Iglesia Católica, es la cadena de encubrimiento cuando uno de esos casos surge, ¿no? Pero lo que quería marcar es que hubo una resistencia primera de estas personas que salen a denunciar al Opus, porque lo que quieren marcar es que el abuso sexual sucede, como sucede en muchas instituciones y en la sociedad transversalmente, pero que no es el problema del Opus, sino que hay otra clase de abusos. En esa clase de abusos, por ejemplo, podemos mencionar los castigos físicos o formas de control de los cuerpos también. Totalmente, sí. Para pensarlo, el Opus es el diseño, pues lo tienen. Cuando vos mirás, hay algo que se llama un modelo Vite, que es como controlar el comportamiento y la mente de las personas, lo usan todas las sectas. Cuando vos ves la lista de qué es lo que se hace y cómo se logra manipular a una persona, el Opus Dei cumple con todas esas reglas, así que en ese sentido son muchas cuestiones. Por un lado está el abuso espiritual, ¿no? Esta idea de cuando vos estás en una institución encerrado, siendo un adolescente, encerrado digo porque estás en una casa del Opus Dei y te dicen que no le digas a tus padres que estás haciendo como el camino de ingresar al Opus Dei, y tenés un sacerdote y un director espiritual que te dicen que vos tenés vocación de ser santo y que podés ingresar y que vas a formar parte de esa élite que va a dirigir el país y qué sé yo. Cuando filtran tu información y después usan esa información para presionarte de distintas maneras, porque si vos en una charla íntima mostraste algún tipo de vulnerabilidad o contaste algo, después usan eso para convencerte y demás. Cuando después te piden que firmes un testamento obligatoriamente en favor del Opus Dei cuando ingresás al Opus Dei, cuando te exigen castigos corporales, cuando no te permiten participar o salir a la calle en algunos casos directamente, o participar de actividades familiares o distintas cosas, cuando no te permiten, por ejemplo, algo que parece más liviano pero que no lo es, que es dirigirte desde qué tenés que estudiar, decirte qué libros podés leer o qué libros no podés leer, con quién podés hablar y con quién no podés hablar. Todas estas cuestiones, y en el caso de las personas de las mucamas, hay un abuso, una explotación laboral que está ahora en una causa en la justicia. Hay una acusación formal contra el Opus Dei por trata de mujeres para explotación laboral, así que en ese caso ya es un paso bastante más grande porque se habla de trata, pero hay muchos casos de miembros del Opus Dei que han sido trasladados entre países sin que les preguntaran, era simplemente, bueno, ahora te tenés que ir a tal país y tenés que hacer esto. Hay abuso económico no solo con la presión constante para donar dinero, con la obligación de firmar un testamento, sino que también hay, por ejemplo, una obligación cuando vos sos un miembro del Opus Dei. Como el Opus Dei dice que es pobre, que no posee nada, que es solo un mensaje espiritual, pero tiene esta red de asociaciones civiles, que ellos dicen que son iniciativas de sus fieles laicos, que son los numerarios y supernumerarios. Y en realidad lo que hacen ellos es formar una asociación civil que administra y es del Opus Dei, y ahí nombran a numerarios y supernumerarios a los que obligan a ser parte de esa asociación civil. Muchas de esas personas, que alguno puede ser escribano, abogado, contador, no importa, arquitecto, lo que sea, han firmado cosas en blanco, por ejemplo, porque les piden que firmen cosas en blanco. Y en España hay un caso de alguien que fue preso por eso sin saber que había firmado, y a partir de eso se les revelaron un par de numerarios como que ya no lo iban a firmar. Es un abuso, o sea, económico, patrimonial, de poder, no sé cómo llamarlo. Digo, todo tipo. Hay todo tipo de abusos, pero
ahora, después de este proceso que te decía de los abusos sexuales, están empezando a surgir también estas noticias, y creo que hay que hacer como, no sé si es la distinción, digo, pero que no hay que ocultar esa parte, porque además el Opus siempre dice, ese no es un problema nuestro, es un problema del resto de la Iglesia, y no es cierto, también los tienen. Vos hace un ratito hablabas de un nuevo momento mundial, ¿no? Mencionaste a la ultraderecha, ¿no? En este mundo polarizado en el que estamos. ¿Qué rol juega el Opus Dei para la ultraderecha? El Opus Dei, bueno, es la ultraderecha ideológicamente. Lo que decíamos antes es esto de radicalizar incluso las ideas más conservadoras de la Iglesia Católica. Y desde el lugar, desde esto que supieron construir, que es como una especie de poder en las sombras, que no está tan en las sombras, porque yo te puedo nombrar todas las universidades que tienen Opus Dei en el mundo y seguramente las escuchaste nombrar, solo que sí, ligado al Opus Dei, ¿no? Pero no está contado muy bien. El Opus Dei es la usina de ideas de la ultraderecha. Ellos entendieron pronto, muchas instituciones de la Iglesia entendieron pronto que tener universidades era importante para influir en las ideas de una sociedad. No digo, los jesuitas también se han dedicado a tener universidades, digo, pero el Opus, en esto de esa élite económica, élite política y demás, también quiso una élite académica, porque tienen muy claro, y de hecho tienen en general le ponen mucho a las cátedras de comunicación, tienen una cátedra en Roma que se llama Media and Family, ¿no? Y que es cómo llevar la idea de familia y defender y luchar contra el aborto y todo eso a los medios de comunicación. Tienen muchos periodistas, tienen muchas empresas de medios de comunicación. Entonces, ellos entienden perfecto que la batalla cultural, ¿no?, necesita de ideas legítimas, legitimadas. Y entonces, desde sus universidades, desde sus académicos, desde su poder en los medios de comunicación, lo que hacen es todo el tiempo poner a circular estas ideas que, por ejemplo, hoy el gobierno de Javier Milei toma. Porque si vos preguntás, bueno, ciertas cosas que dice Agustín Laje, por ejemplo, ¿no?, y que no lo escucha, ¿se le ocurrieron a Agustín Laje? ¿Nunca nadie las dijo? No las dice alguien que acá a la vuelta en cualquier vecino que se le ocurre. Tienen una bibliografía infernal, tienen doctorados, tienen carreras universitarias que legitiman esas ideas que en un punto están fuera de tiempo, si se quiere, esa es mi opinión, ellos dirán que no. En algún caso, bueno, por supuesto, combaten leyes que se dieron en la mayoría de los países de América Latina en este siglo. Entonces tienen académicos muy destacados con títulos y doctorados honoris causa y doctorado no sé qué y premios no sé dónde, que dicen que, lo que dijo Milei en Davos, por ejemplo, ¿no?, que pueden llegar a decir eso no Milei en Davos diciendo porque se le ocurrió con una estadística, sino todo un libro publicado sobre este tema, y eso saliendo de las cuestiones que nos parecen más obvias y que tienen que ver quizás con derechos, ¿no?, y con temas que tenemos más discutidos, con temas más específicos como puede ser el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho de familia, ¿no? Ellos logran influir en distintos lugares desde esta formación académica. Cuando vos ves las ideas de esa derecha, de esa ultraderecha que hoy está defendiendo ciertos temas, bueno, encuentran respaldo en esta institucionalidad que tiene el Opus Dei, que en la Argentina tiene la Universidad Austral, que en Uruguay tiene la Universidad de Montevideo, que en Chile tiene la Universidad de los Andes, que en Colombia tiene la Universidad de La Sabana, y que todo responde a la Universidad de Navarra, que es la casa matriz, digamos, de las universidades del Opus Dei, que sobre todo, bueno, la Panamericana en México, que ya dicen que es más grande que la UNAM, y tiene 2 campus monstruosos, y que fue en América Latina donde más universidades crearon. Además, viste que se asocia mucho a la ultraderecha con más bien religiones evangelistas, instituciones evangelistas, templos evangelistas, y siempre se corre bastante el foco del rol que ocupa el Opus Dei en el mapa por la derecha. Por eso es importante no solo tu investigación, sino estas aclamaciones y todas, ¿verdad?
¿Tenés algún dato concreto que involucre al Opus Dei específicamente con el gobierno de Milei, con algunos personajes en nivel? Sí, quería decir algo sobre las iglesias evangélicas y sí, pues iglesia católica. Sí, no, me parece que el Opus, a ver, las iglesias evangélicas de alguna manera, más allá que están teniendo un grandísimo poder, ¿no? En este gobierno, pero en particular, pero que tienen vínculo con todos los partidos políticos en general y con todos los gobiernos. Y demás, siguen siendo miradas de alguna manera como algo, por lo menos un poco más marginal en algún sentido, a pesar de que crecen el número de fieles y demás. Y entonces, en general, vos no lees igual una columna en un medio de comunicación firmada por un pastor evangélico que firmado por un académico español de la Universidad de Navarra o por un periodista, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es bastante más efectivo el Opus Dei generando estas ideas, ¿no? Y legitimando, sobre todo poniéndolas a circular por el poder que tienen en los medios de comunicación, porque tienen gozan, digamos, se construyeron un respeto, ¿no? Institucionalmente, no el Opus Dei, en sus casas alérgicas. Dicho esto, particularmente el Opus Dei, así como en el primer momento vio y logró meterse en el franquismo y ocupar cargos de poder y entendió que era esa la manera de construir poder, en América Latina, que llegó a partir de la década del 50, es decir, hace 25 años, esto que está escrito en los estatutos de buscar acceder a cargos públicos, está escrito de esa manera, los socios del Opus Dei tienen que ocupar cargos, han logrado disertarse en la estructura del Estado. Entonces, por un lado, vos tenés personas de la Opus Dei en distintos lugares del Estado que no cambian con los gobiernos, con lo cual de acá del 60 para acá vas a encontrar, y eso sigue estando y tuvieron con los gobiernos anteriores y con los gobiernos más progresistas y menos progresistas, que son cargos técnicos del Estado muy importantes, como procuradurías, como secretarías técnicas y demás, que son importantísimos. Bueno, Poder Judicial, por supuesto, un montón, porque además, y acá viene un personaje de este gobierno, que ya no está en este gobierno, pero que estuvo, que es Rodolfo Barra. Rodolfo Barra, en la década del 90, él contó en una revista que era cooperador del Opus Dei, nunca se hizo miembro del Opus Dei, entonces esta figura con la que también tuvo Pérez Compán, que le donó nada menos que la Universidad Austral, cerca de $180 millones, porque es la tierra más la construcción, y nunca se hizo en el Opus Dei, ¿no? Y ahí ves cómo juega el poder, importa poco quién lo rezás, digamos, sino que es como, bueno, ¿por qué le interesaban otras cosas? No le interesaba saber el Opus Dei. Rodolfo Barra era en la década del 90, bueno, justicia y demás, cooperador del Opus Dei, y realizó un sistema de pasantías en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, por el que entraron masivamente estudiantes de Austral al Poder Judicial, que se hicieron su carrera, hoy 30 años después, están en la plenitud de sus carreras. Hay algunos que son jueces, hay algunos que siguen siendo jueces, pero que se ponen de los Opus Dei, que somos los que hago. Los que se vienen del Opus Dei me hablan. Algunos de los que están en el Opus Dei y son funcionarios de la justicia, a veces también me han hablado, sobre todo para convencerme de tus problemas, de esas cosas. ¿Sí? Entonces están insertados en la estructura del Poder Judicial. Rodolfo Barra fue procurador creador del Tesoro en la primera etapa del gobierno de Javier Milei, fue reemplazado por Videla Castro, un joven muy joven que no llega a ser todavía un cuadrazo, pero que es una persona que además pertenece a una familia de altísima alcurnia de la Argentina. Es un chico completamente formado en la Universidad Austral, hasta donde no es miembro del Opus Dei, que no es lo mismo ir a la Universidad Austral que ser miembro del Opus Dei, pero fue reemplazado por esta persona. Bueno, tuvimos a Manuel García Mancilla, como un periodo breve en la Suprema Corte de Justicia. Es un cuadro del Opus Dei, es familia de muchos miembros del Opus Dei. Él no se hizo del Opus Dei porque ahí está, hay familias enteras del Opus Dei, pero vos después tenés que, lo que se dice, pitar, firmar compromisos, tener mediación espiritual semanal muy exhaustiva, doblar dinero constantemente. Digo, eso hasta donde sabemos, Manuel García Mancilla no lo hizo, pero claramente era un cuadro de la Universidad Austral y
Una cosa es a que la rezás, o sea, es toda esta cuestión más religiosa, y otra cosa es ser un cuadro en una estructura de poder. Pérez Compán, otra vez, fue la persona que más dinero le dio al Opus Dei en la Argentina y nunca se hizo del Opus Dei. Entonces, yo para graficarlo siempre digo que el Opus Dei es como un corazón religioso que tiene como esta idea de que ellos son parte de la obra de Dios y de un plan mayor y sobrenatural que va a venir a salvar a este mundo que se secularizó, el que es horroroso. Y eso es, en este momento, para mí es casi como una excusa para luego estar dentro de la Iglesia Católica, porque lo que hay montado sobre eso es una gran pirámide de estructura de poder en la que hay muchísimas personas que pueden ni siquiera ser católicas. Entonces, finalmente, el Opus es una élite que tiene sus patas en el mundo político, que tiene sus patas en el mundo económico y financiero, que tiene sus patas en esa especie de realeza, ¿no?, de los apellidos de cada país y de las clases altas de cada país, en especial en América Latina, ¿no? Porque es atractivo para eso. Entonces, eso, me gusta más pensar, lo religioso genera mucho atractivo, que es por donde yo entré, pero creo que para pensarlo en términos políticos hay que pensarlo como una gran estructura del poder donde todo funciona como un tejido en el que te da dinero, tenés conceptos en la justicia, tenés conceptos en la política, tenés influencia en la sociedad y, bueno, en ese sentido es una especie de élite que gobierna, ¿no? Davos, vos lo mencionaste, fue, bueno, el dispuso una atención después de ese Davos, ¿no? De ese el presidente con esas frases, por lo menos tanto evocadoras. Tu respuesta, y bueno, está acá Argentina, y tu respuesta está internacional. En algún mundo, esta polarización en el mundo va generando que a la ultraderecha también se le pongan respuestas. Esta respuesta que tuvo acá en Argentina, el discurso de Davos, que de Dios se ha dorado continuidad del 8 de marzo, que de la mirada todo el tiempo. ¿Es el camino? ¿Cómo lo ves? ¿Es parte de lo que tendría que hacer el feminismo? ¿No? Qué difícil. En primer lugar, no quiero decir cómo es que tiene que ser, porque no sé, porque creo que esa movilización estuve en esa movilización del 1 de febrero. No, nunca. Después de Davos, mucho calor. Veamos mucho, es un sábado. No trabajo. Sí, pero estuve ahí, fue impresionante. Me parece que la calle, como al menos en la experiencia argentina, y creo que pasa en muchos lugares, que la calle sigue siendo un buen lugar para dar respuesta, ¿no?, frente al poder, que en general no está en la calle, está en lugares como esto, este tema que estamos hablando, ¿no?, lugares donde en general también guardado, no se lo ve y demás, que la respuesta callejera es la herramienta que en general los pueblos tienen para intentar responder a ese poder o hacerle fuerza a ese poder. Las otras herramientas en general están más dadas para las mayorías. Entonces, creo que ese es un buen camino, siempre que la organización colectiva también es un buen camino. Creo que no hay que ceder a esta, ¿no?, nos vienen como corriendo completamente la agenda y el discurso y no sé cuánto. Yo trabajo en medio, trabajo en la radio, no sé qué, y estamos como muchas veces discutiendo esto que dijo o intentando discutirle y decir, no, sí, lo que quiso decirle es que los homosexuales, ya lo dijo, es una barbaridad. O sea, no nos enganchamos en tener que demostrarlo y hasta a veces, y bueno, también teniendo esa discusión, ¿no? Creo que no perder la agenda, ¿no?, propia es importante, porque si no, en todo lo que estamos viendo, digamos, que sucede en el segundo, como un corrimiento rápido en el que estamos discutiendo cosas que ya no tenemos que discutir y hacen que no tengamos agenda propia. No, creo que es por ahí, creo que es que como organización y manifestación y demás, como respuesta así masiva y popular, me parece que es lo mejor. Nosotros desde el feminismo, esto debo decir, ¿no? Algunos temas creían dados por terminados, por lo menos por debatidos socialmente, y el gobierno de ley y la ultraderecha a nivel mundial nos obligó a
volver a sacar argumentos, etcétera, ¿no? Es verdad que no podemos permitir que nos coman el eje, pero algunos temas tienen que persistir. Nosotros me atamos mucho la separación de la Iglesia del Estado. ¿Tenés opinión al respecto o no? Sí, tengo. En 2017, cuando estaba debatiendo el aborto, me acuerdo que fui a Bellavista, donde había, no sé si sigue estando, pero había un cartel que tenía, el cartel más grande de la estación de Bellavista era el cartel ese que tiene el feto, ¿no? Damos fotos libres, así, que estaban en muchos lugares. Para que nos demos una idea, San Miguel se declaró municipio pro vida, ¿no? Y demás, bueno, en Bellavista hay un movimiento al fundador del Opus Dei, además. Pero me acuerdo que fui y estaba caminando y había una pintada en ese momento que decía Iglesia y Estado, era como en una curvita. Y yo le di la cuenta, porque pensé que decía asunto separado y no decía Iglesia y Estado. Y ahí terminaba esa pintada en Bellavista, era como, claro, la cita de la idea, ¿no? Entonces como, what? Digo para pensar en que era, digo, eso en 2018, que esto sobrevive y que hay una gran resistencia también, ¿no? Yo creo claramente que la religión no tiene que interferir, que tiene que ser, lo entiendo como una institución de poder, separo completamente la institución de poder de la religiosidad de las personas y la fe en las personas. Por supuesto, no quiero que la iglesia a mí me diga qué tengo que hacer o cómo tengo que vivir. No respeto esa opinión, digo, fuera del ámbito de tener fe y decidir escuchar a un líder espiritual, como un cura finalmente sería un líder espiritual, como puedes ir a escuchar a un líder de otro tipo, genial, pero me parece que el rol que tiene la Iglesia Católica en nuestros países en general ha interferido para que tengamos una vida mejor y más libre, sobre todo las mujeres ni hablar, ¿no? Pero también para que yo decía recién que el Opus tiene estos centros de formación en los que además en esta mirada de cómo tiene que funcionar la sociedad te educan para ser un pobre sumiso. Entonces considero que no solo en cuestiones de derechos o en muchas feministas la religión influye en nuestras vidas, sino que influye en sostener una estructura económica. El Opus Dei tiene una batalla cultural conservadora en lo social cultural y tiene una batalla económica neoliberal. O sea, ellos tienen ideas económicas que quieren que funcionen y para imponerlas saben que tienen que ocupar determinados lugares. Creo que la religión en general ha tenido ese rol sin desconocer para nada todo el trabajo social que pueden hacer las iglesias y parte de la iglesia, distintas iglesias y demás. Por supuesto, estoy hablando más de la institución y la jerarquía. Y me acuerdo que cuando se estaba debatiendo el aborto, una diputada evangélica, Dina Rosilowski, me acuerdo que dijo que ella iba a ir al debate, se sentó y dijo, yo acá voy a argumentar desde Dios, porque quiero decir, o sea, oponerse al aborto hablando de religión, cosa que a mí me parecía, está mal, no deberían permitírselo. Y ella dice, porque este país es católico o este país es cristiano, y si tanto les molesta a Dios, sáquenlo de la Constitución, fue la frase. Es mejor lo que me quedó, y entonces llamé en ese momento a la editora de la revista Anfibia, y le dije, quiero escribir una nota que sea sacar a Dios de la Constitución, a ver qué significa sacar a Dios, qué habría que hacer para sacar a Dios de la Constitución. La editora de Anfibia me dijo, con ese título escribí lo que quieras, y me la pasé llamando a la campaña por el Estado laico, filósofas políticas, jueces, ¿no? Abogados del colegio de abogados que tienen un crucifijo colgado ahí y jueces que tienen en su despacho un crucifijo, que tienen que impartir justicia con un crucifijo colgado atrás, plazas que tienen monumentos religiosos, ¿no? Como esta idea de todos los lugares donde al día le sacara la religión y que no nos damos cuenta y que está completamente presente y atravesando nuestras vidas. Y en esa nota, terminé como mucho más convencida de que habría que hacer un proceso en el que realmente, ¿no?, se logre, porque más allá de que, y no alcanza con sacar el monumento de la cruz del juzgado, no me parece que alguien que sacar, ¿no?, por supuesto, digo, creo que eso que es simbólico, en un punto, no lo es material y concreto, pero también es simbólico, eso está completamente presente en nuestra vida diaria de maneras que no conocemos. Esto que yo digo cuando yo también en los 80 en Bellavista
me sentía juzgada y educada por el catolicismo sin ser católica. Digo, esta idea de esa omnipresencia, creo que a mí personalmente me parece que no me hace la vida mejor. Mismo lo económico, ¿no? Porque la mayoría de, por ejemplo, las escuelas religiosas son sucedidas por el Estado, los curas no paran vendo, digo, hay un montón de cuestiones hasta económicas que el Estado sostiene de esa religión, no de todas, o de algunas religiones en particular, frente, por ejemplo, al estado de la educación pública, que bueno, hoy leemos generar problema, ¿no?, de recursos. Entonces, esto que vos decís de la separación de la Iglesia y el Estado es simbólica y material. O sea, necesitamos de verdad que la religión salga de nuestras vidas, es algo que la elijamos, ¿no? No hacemos. Sí, eso me parece muy claro, ¿no? Que vaya tanto dinero a instituciones, a colegios católicos, digo, que no estoy, mira, estaré con los parroquianos afuera, que me va muchísimo dinero, después hay colegios católicos muy caros, que presiden dinero del Estado, ¿no? Entonces, que haya esa desviación de fondos del Estado de alguna manera para la educación religiosa, no estoy en absoluto de acuerdo, y me parece más que la educación, sí, claramente que la educación, o como menos lo que el Estado tiene que trabajar, es por la educación pública, laica y gratuita, y en todo caso, por supuesto que si alguien quiere educar a sus hijos en una religión y vos ponés que me parece genial, Humán todavía tiene la religión. Sí, hubo ahí un ítem, pero lo pudieron. Sí, que Gonzaleta, que creo que sí lo consiguieron, ¿no? Que estará laica. Sí, o sacar por el horario escolar, lo sacaron del horario escolar. Sí, pero la ESI, la digamos, está para ausencia. Bueno, por ejemplo, eso es un mundo, bueno, anda a un colegio de Dr. que por supuesto son de mujeres y varones separados, a ver si en algún momento hubo algo así como la ESI, un momento que se discutía para la ley de identidad de género, en los cursos, los cursillos de Opus Dei, los retiros y demás, se daba la media de formación a niños, niñas y demás, se llevaba a los colegios y en las casas del Opus Dei, un curso que se llamaba Varón y Mujer, ¿no? Y entonces ellos siempre están construyendo, digamos, esa contra, que, como digo, es una idea restauradora de un mundo perdido, diría que ya ni siquiera del siglo pasado, sino en algún caso previo. Casi para el final, pero no porque sea menos importante, algo que vos nos quieras decir de todo esto. Sí. En primer lugar, me parece que es importante saber quién tiene el poder, entender cómo funciona el poder, que en general como periodistas nos cuesta más porque es más difícil llegar a conocer cómo funciona el poder, ¿no? Entonces creo que tenemos que mirarlo más para entender muchas cosas que nos pasan y cómo funciona y cómo se organiza la cosa. Pero un mensaje final es, yo a partir de este libro y de todo este tema, en los últimos años me dediqué sobre todo a investigar la historia de la Escuela de Mucamas del Opus Dei, así la llamé yo, se llamaba Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos, una institución creada por una institución... Qué nombre, ¿no? Terrible, sí. ¿No? Niñas pobres formadas para ser mucamas, que además les mentían en que iban a tener un título que después no tenían, que las forzaban a hacerse del Opus Dei y las sometían a trabajo esclavo porque no les pagaban, porque no las llevaban al médico, porque las tenían para atender a hombres ricos sin descanso, o sea, todas cosas del cuento de la criada, como decíamos antes, o del siglo pasado, pero habilitadas por la Iglesia Católica y habilitadas por el Estado argentino, porque esa escuela fue financiada por el Estado argentino. Eso, te diría, con la fuerza de los testimonios de las mujeres, fue tomado por la justicia argentina, por la Procuraduría contra la Trata de Personas. Los fiscales Colombo y Mángano hicieron una investigación sin precedentes, lograron describir este sistema de reclutamiento, educación, captación y explotación de estas chicas. Elevaron a la Justicia Federal esta investigación junto con el fiscal Tayano, un fiscal federal. Continuaron la investigación un año más, todo esto de forma secreta, y 2 años después, en 2024, el año pasado, elevaron la acusación formal contra el Opus Dei en la Argentina,
por explotación, trata de mujeres para explotación laboral es el delito. Hay 43 mujeres en esa denuncia, que es un montonazo. No se ha logrado en este tiempo que en otro país, que también el Opus Dei hizo lo mismo, se reúne esta cantidad de testimonios. Creo que ahí hay algo muy fuerte del feminismo atravesando, ¿no?, en Argentina para que pasara esto. Esa acusación formal contra el Opus Dei es noticia en El Mundo, es noticia en Roma, es noticia en Info Vaticana, es noticia en el Washington Post y en todos lados. Y tiene todo para que pueda avanzar, y estamos esperando que avance. Entonces mi mensaje quizás es que espero que esta causa pueda no solo darle justicia a estas mujeres que en muchos casos quedaron con problemas de salud, quedaron con cuadros de salud mental complejos, quedaron más pobres que lo que habían ingresado cuando eran niñas, pobres adolescentes ahí, y salieron más pobres todavía. Darle justicia a ellas y una reparación económica, por supuesto, también es necesaria, sino que además puede como iluminar una parte muy oscura de la historia de la Iglesia Católica en el mundo, pero digo, a mí que vivo acá y que mi laburo de investigación se está haciendo acá sobre todo, del vínculo de lo que decíamos recién, del Estado con la Iglesia Católica en la Argentina. Sin esa relación que decíamos del Estado con la Iglesia Católica, probablemente no tendríamos esta lectura, digamos, de las cosas, no hubiera pasado de esta manera, ese financiamiento y demás, y se podría haber accionado antes, ¿no? Pero no había manera de que la justicia, que es el Estado, se metiera con una institución así. Hoy el juez Daniel Rafecas tiene en su poder esta acusación formal, tiene la solicitud de indagatorias a todos los ex responsables del Opus Dei en la Argentina. Uno de ellos es el segundo hombre más importante del Opus Dei hoy en Roma, Mariano Facio, y puede citarlos a indagatoria, y creo que ese sería un gran primer paso para que esta causa judicial pueda avanzar, y no tengo dudas de que es una causa histórica que puede llegar a ayudar a que en otras instituciones religiosas y también dentro de la Iglesia Católica, en las que también se sometió a mujeres a distintos tipos de explotación, también se puede avanzar, ¿no? Para que en todo caso, a partir de eso, la Iglesia, que creo que está intentando repensar el rol de la mujer y demás, pueda también hacerse ese proceso, ¿no? Me parece importante para estas mujeres y más que para estas mujeres. Espero con ansias el segundo libro, entonces, porque va a tener mucho de todo esto. Que logren. Va a ser sobre esta escuela. Se va a tratar de eso. Bueno, un gusto haberte tenido. Nosotros te queremos dejar nuestro libro, pero para que lo tengas, escrito por algunas compañeras y compañeros de acá, de periodismo de izquierda y bueno, de la izquierda, y por supuesto contar con vos y vos con nosotros para todo lo que quieras hacer. Lo voy a leer con muchas ganas porque me interesa mucho el tema, ya les conté recién, así que muchísimas gracias. Bueno, hicimos así como intercambios de libros, de todo. Bueno, maravilloso tenerte, de verdad, aprendimos un montón y seguro te vamos a estar convocando otras veces para que nos sigas contando de este mundo bastante oculto y que, como vos decís, hay que iluminar. Gracias a Paula. No sé si querés decir algo. Muchas gracias por el interés en el tema y por el espacio para poder conversar del libro y de todos estos temas que me interesan mucho. Bueno, gracias.